Buenas noches, nos encontramos nuevamente en una edición de Escuela Peruana de Derecho Constitucional. Esta semana es nuestro último programa del mes de abril, mes que también ha sido bastante complicado a nivel nacional, y es que aún estamos viviendo la resaca de los terribles acontecimientos del mes de marzo en lo que concierne al fenómeno del Niño Costero. Precisamente este mes de abril ha servido para ir madurando e implementando unas medidas. La semana pasada comentábamos el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, y en menos de una semana dicho proyecto fue aprobado sin mayores modificaciones, al menos no en lo sustancial. Hay voces que critican, hay voces que apoyan, pero es importante reflexionar en primer término para luego pasar a lo que tenemos específicamente que comentarles en esta ocasión, que a nivel de la administración del Estado es importante siempre recordarlo. Es el Poder Ejecutivo el que toma las medidas. Es por eso importante que quien lidere, quien ejerza la presidencia del país y que también cuente con un equipo adecuado liderado por el presidente del Consejo de Ministros, sean personas con visión, sean personas desapasionadas de los intereses partidarios y por el contrario que piensen en el Perú como una posibilidad para desarrollar a una gran nación al estatus que se merece. Las elecciones de los últimos años han sido bastante complicadas y en reiteradas ocasiones hemos vivido ese enfrentamiento entre el mal menor, el cáncer y el SIDA que le llamaban algunos, perdonando las expresiones por supuesto, y otro tipo de epítetos. Sin embargo, lo indispensable es asegurar que las manos de la Presidencia de la República sean limpias, no estén vinculadas a actos de corrupción, porque ellas tienen a su cargo decidir qué se ejecuta y qué no. Dicho esto, tenemos por otro lado el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, no olvidemos nunca, no tiene capacidad de gasto. Del Poder Legislativo no depende que una entidad cuente con más presupuesto, que se haga una carretera, que se amplíe un aeropuerto. En absoluto, y tengamos mucho cuidado con la demagogia que a veces hacen notar algunos malos congresistas llevando donaciones, regalando pastillas, obsequiando otro tipo de víveres y dicen yo estoy cumpliendo mi labor congresal. A ellos no se les escogió para eso, se les escogió para legislar, producir las leyes que nos aseguran una adecuada convivencia. Lo más importante, las leyes que emiten el Congreso y que a la fecha son más de 30.000 desde que se reinició la numeración en la década del 20 con Leguía en el siglo pasado. Y por otro lado tenemos al Poder Judicial, cuyo cargo principal es impartir justicia. ¿Pero en qué consiste la labor del Poder Judicial? Por siglos, y hablamos casi hasta de cerca de 2 milenios, la forma de resolver nuestros conflictos entre seres humanos era básicamente la fuerza bruta. Y el más fuerte predominaba, el más abusivo, el más ruin muchas veces. Pero surgió el Estado de Derecho y la sociedad democrática, y como tal, así yo pudiera tener una enorme fortaleza física, no podía abusar de los otros. Y en ese sentido, ante cualquier controversia o ante cualquier cuestionamiento, el órgano que iba a dedicarse a resolver de esos conflictos era propiamente los jueces y fiscales. En este sentido, los jueces son los que tienen la potestad de impartir justicia a nombre de la nación, no lo olvidemos nunca, mientras que los fiscales tutelan los intereses públicos y garantiza que los delitos sean adecuadamente sancionados y perseguidos. Gracias a la televisión hoy en día estamos más atentos que nunca a casos judiciales, procesos
sumamente mediáticos porque de por medio están autoridades, también han sabido estar algunos personajes de la farándula, pero lo más importante es apreciar que el sistema judicial tiene que demostrar imparcialidad. Una persona va a tener una posición, el demandado va a tener su propia versión. Allí entra la labor del tercero, del juez, asegurando que civilizadamente, no con golpes, no con amenazas, no con ofensas, solucionemos nuestros conflictos. Ese es el esquema, de manera muy sencilla, de nuestro sistema jurídico y democrático y en sí del Estado de Derecho en el cual nos desenvolvemos. Dicho esto, en algunas ocasiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de legislar. Está la figura de los decretos legislativos, pero hoy día vamos a hablar de otra figura que establece una norma con rango de ley. Es propiamente decretos de urgencia. Durante el mes de abril, a propósito de las consecuencias catastróficas que atravesó nuestro país, especialmente el norte, se publicaron unos decretos de urgencia y el día sábado 22 último se promulgó el decreto de urgencia número 8/2017 por parte del Poder Ejecutivo. Vamos a comentar este punto porque no debemos perder de vista lo que ha sido las secuelas del niño costero que ha asolado al norte del país. Y enfatizo esto porque la región Ica al sur del Perú, y los vecinos que de repente nos ven desde allí no me dejarán mentir, no ha sido plenamente reconstruida. En el momento nos conmovemos la mayoría de peruanos y demostramos, como gran patria que somos, lo solidario que podemos hacer. Pero a veces ese sentimiento que es natural del pueblo, ayudarnos los unos a los otros, no está o se pierde, parece, en las autoridades. Y por eso es que tal vez para la cámara salen que están ayudando a limpiar el lodo o están ayudando a levantar las paredes, pero y luego se garantiza que durante todos los años que tome la reconstrucción se ejecuta con transparencia y con eficiencia las medidas que se han propuesto. Bueno, Ica es desgraciadamente aún un tema muy pendiente y en donde se ha demostrado que la desidia puede más que la vocación por hacer el bien. Y es por eso que el Poder Ejecutivo, el día sábado último, decíamos, mediante el decreto de urgencia número 8, ha implementado medidas económicas y financieras. Eso es natural para un decreto de urgencia. Siempre es sobre medidas económicas y financieras. Por un decreto de urgencia no se establecen nuevos delitos. Por un decreto de urgencia no se aumentan los impuestos. Pero sí se adoptan medidas para aplicar algunos salvatajes o garantizar algunas medidas que puedan suplir, sobre todo en materia monetaria, las necesidades que afrontan algunas regiones o algunas, digámoslo así, algunos sectores ante un hecho inesperado. De ahí el nombre, urgencia. Y en este decreto de urgencia hay dos puntos que quisiéramos resaltar. Uno de ellos es la potestad que se le da al Ministerio de Vivienda para asumir una política más protagónica en lo que viene a ser la reconstrucción. Si bien es cierto, va a haber una autoridad de acuerdo al proyecto de ley, ahora ya ley, que va a ser publicado en los próximos días, que se va a encargar de la reconstrucción, en lo que se implementa esa autoridad, que también va a trabajar mucho, la autoridad, recuerdan ustedes, para la reconstrucción con cambios. En lo que se implementa que puede tomar unos meses, hay algunas situaciones urgentes. En el norte del país, en algunos distritos y provincias no hay agua. Entonces, ¿vamos a esperar hasta que se implemente la autorización? No. El decreto de urgencia dice, ya tiene potestad el Ministerio de Vivienda para contratar personas, adquirir equipos y financiar el hecho de garantizar que los servicios de saneamiento estén plenamente operativos, para también de esta manera combatir algunos supuestos de epidemias y plagas y pestes que pueden surgir a propósito de los relaves y también, por supuesto, los huaicos y desbordes que hemos visto ya bastante por televisión. Y otro aspecto muy interesante es que se le faculta al Ministerio de Vivienda, también con apoyo de un ente especializado, determinar cuáles son las zonas de alto riesgo y muy alto riesgo no mitigable, para de esta manera poder asegurar la evacuación efectiva de aquellas personas que moran en esas zonas. La semana pasada hablábamos de eso y vale repetirlo. Las zonas de riesgo no mitigable hace referencia a aquellas ubicaciones en las cuales se presenta el siguiente caso.
tomar medidas como establecer diques, poner instalaciones que rompan de repente cualquier huaico que llegue o que permita defender de algún fenómeno natural, resultaría más costoso que mudar a toda la población a otra zona. A eso se le denomina una zona de riesgo no mitigable. Nos sale más caro ponerle murallas a esto que llevar a otras personas a un lugar más seguro con condiciones dignas de vida. Entonces, el Ministerio de Vivienda va a tener a lo largo del presente año la posibilidad de ejecutar eso. Y es muy interesante y también esperamos que el ministro de Vivienda, que tiene todo el respaldo del equipo ministerial, pueda también asumir el rol con total dedicación. Y evitemos también escándalos penosos que se han presentado con algunos ministros que han estado más distraídos en temas personales, que por suerte han sido también invitados a retirarse del gabinete. Y otro punto, y con este concluimos nuestro comentario para difundirlo a nivel de la población, que estén muy atentos, un organismo, COFIDE, va a tener un rol esencial en este año. Y es que se ha autorizado la creación de un fondo especial para la promoción y recuperación de las micros y pequeñas empresas, las cuales van a ser canalizadas a través de COFIDE. Hay muchos negocios pequeños, talleres, por ejemplo, restaurantes. También por allí podemos encontrar algunas fábricas menores, sobre todo de industria liviana, de industria casera o por supuesto también algunos otros comercios importantes a los cuales se les va a dar un crédito especial con periodos de gracia, y esto es muy importante, hay que pasar la voz, acudir a COFIDE, los que tenemos la posibilidad del internet, imprimamos la información de las páginas web y llevémoslos a estos empresarios que se han visto afectados. Ellos tal vez no son tan atractivos para el crédito como las grandes empresas. No van a encontrar en la banca comercial nacional la posibilidad de un préstamo, más aún cuando lo han perdido casi todo. Pero COFIDE va a ejecutar este tipo de políticas, un fondo especial para que recuperen ellos lo perdido. Y para eso va a haber toda una campaña de empadronamiento, va a haber una calificación, pero el objetivo no es discriminar, sino tratar de que esto llegue a los verdaderamente afectados. Entonces no olvidemos, Ministerio de Vivienda y COFIDE tienen un reto muy importante a partir del último decreto de urgencia. Y en el marco del cumplimiento de los objetivos del Estado constitucional, el Estado social y democrático de derecho, es importante que el Congreso de la República haya aprobado este proyecto de ley que ahora ya establece a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Demuestra madurez, pero no olviden, el Congreso, ni la Presidencia, ni el Poder Judicial pueden ser parte de un grupo que solo busca intereses partidistas y políticos bajo un caudillo líder. Su compromiso en los tres debe ser el Perú. Así que no felicitemos al Congreso por haber hecho lo correcto. Eso es natural. Pero sí hay que llamarles a un saludo en el sentido de que atendieron esto con celeridad. En menos de una semana tenemos ya la ley concretada. Y al Poder Ejecutivo tiene un reto más grande aún: asegurar que esta carta blanca que se le da para la reconstrucción no sea una hoja más en la historia de la corrupción del Perú, en el sentido de que bajo esta circunstancia, como pasó en el siglo XIX con el boom del guano, o como pasó también en el siglo XX respecto a contrataciones para llevar a cabo colegios, reformular el país con obras interesantes, o destinar presupuesto de la descentralización para hacer bonitos parques, espacios, pero no atacar los problemas estructurales, no sean uno más. Aseguremos, y tienen la confianza. Creo que sería lindo que por esta vez no se traicione con actos de corrupción las expectativas de un pueblo que solo quiere crecer en libertad y en justicia. No que les den obsequios, sino que les garanticen un Estado decente al cual admirar. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.